Y es que desde muy pequeñitos van a buscar respuestas y aquí vamos a tener que tomar una opción. Las respuestas van a encontrarlas al final, ya sea desde nuestra parte o sea desde otro cualquiera. Es decir, que ahora mismo para ellos es muy sencillo y a lo mejor tenemos que estar muchísimo más atentos en ocuparnos qué es lo que nosotros vamos a querer que reciba como una información o si queremos que reciba una desinformación que encuentre a través de las redes. Porque si yo ahora mismo pongo quiero saber cómo besar a alguien y pongo en YouTube cómo besar, va a haber varios tutoriales y va a decir varios por no decir miles en el que me explican cómo puedo besar, cómo puedo acercarme, gustos y preferencias para poder hacer un máximo, el mejor beso que puede ser de la historia. Vamos a encontrar mil respuestas encontrando en YouTube o metiendo en Google o apareciendo en Wikipedia, que antes a lo mejor en otras edades pues lo que hacíamos es con ese mismo tipo de búsqueda de respuestas pues conseguíamos un diccionario. Nosotros estábamos valorando una opción para poder conseguir dar una explicación a todo ello, pero bueno, ahora hemos visto para justamente todo lo contrario, que va a poder ser diferente, y es que vamos a tener al alcance o simplemente un clic de un dedo pues muchísimas respuestas que a lo mejor no siempre están encontradas. Es decir, que mientras ellos están buscando respuestas, quizás si esos chicos no preguntan y sientes que nunca han preguntado, va siendo hora de poder sentarnos y poder expresarles desde nuestra propia curiosidad. Y a lo mejor no es decirle, bueno, no sé si es lo que tienes son dudas ahora inicialmente, sino que yo me planteé, pues a lo mejor desde mi propia curiosidad, qué es lo que me sucedía, cuáles eran mis inseguridades, que hable en propia persona para que le pueda dar más cercanía a la hora de que me puedan contar. Y sobre todo, pues porque cuando nosotros entramos en un proceso de preadolescencia o adolescencia, lo que tenemos es un gran atrevimiento, ¿no? Ese es el proceso de no tener miedo a nada. Y es no miedo porque tampoco tenemos nada a lo que agarrarnos. De hecho, los adolescentes son los que son un poquito más peligrosos a la hora que de repente si verbalizan un proceso pues de planteamiento de suicidio. Cuando nos dicen a alguien que no quiero estar o no tiene sentido seguir viviendo, ellos no tienen nada a lo que agarrarse, no tienen una hipoteca, no tienen unos hijos, no tienen un trabajo al que dejar tirado, y por eso vamos a tener que hacer una insistencia mayor en este tipo de proceso, porque se pueden llegar a atrever cualquier cosa y basta que nosotros le digamos a que no hay huevos. Es una frase que para ellos es como muy empoderante, ¿no? Si no les hemos enseñado, que trabajaremos un poquito más tarde en ello, en cómo aprender a decir que no y qué tipo de significación van a tener tipos de noes, va a llegar un momento en el que nosotros ya no seamos como padres un proceso de referencia para ellos, ya no vamos a ser dentro de esos pilares importantes, sino que lo va a poder conseguir llegar a suceder es que esos pilares de importancia van a poder ser otros, ¿vale? Entonces, como os decía, vamos a ir trabajando todos estos distintos módulos, pues les vamos a ir subdividiendo, ¿no? Entonces en este vamos a ir a trabajar un poquito más sobre esa parte de anatomía, vamos a ver cómo obtienen placer e incluso qué significa placer, si es lo mismo que orgasmo y cómo se va a poder llegar a obtenernos. Y aunque ahora mismo te dé muchísima vergüenza, o quizás no, y entonces ya estés acostumbrada a poder hablar esto dentro de iguales con tus amigos o incluso con tus padres, va siendo hora de que nos pongamos en marcha y empecemos a hablar con nuestros hijos suficientemente de ello. Y es que los chicos y las chicas somos totalmente diferentes, absolutamente en todo, y en lo único en lo que no somos diferentes va a ser un poco nuestros genitales. De ahí que sea importante conseguir hablar de nuestra anatomía, porque a veces si nosotros no nos conocemos físicamente no vamos a poder conseguir disfrutar de nuestro placer, y cuando luego estemos con otra persona no vamos a poder saber explicarles qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Y sobre todo porque cuando yo tengo algún tipo de relación erótica, hay un momento en el que yo llevo una serie de mis expectativas, empiezo a plantearme qué es lo que yo quiero, pero a la hora de que yo te puedo contar, si yo sé qué es lo que quiero, voy a poder conseguir explicarte a la persona que tiene enfrente qué es lo que quiere la otra persona, ¿vale? Pero no siempre es sencillo saber qué es lo que queremos, porque a veces no nos hemos planteado qué es lo que más nos gusta, porque a lo mejor no hemos parado un tiempo a saber si lo que me gustan son las caricias de la cara, o si conseguimos tener una serie de caricias pues a nivel pues desde el lóbulo de la oreja, o a lo mejor simplemente tocándome los muslos, o buscando otras zonas que pueden ser sumamente erógenas y atractivas de mi cuerpo. Y es que la máxima parte de nuestro cuerpo que nos va a dar un placer va a ser a través de nuestra piel, y nosotros solemos creer que son
los genitales, pero no es verdad. El máximo órgano que tenemos en nuestro cuerpo que nos puede transmitir un placer es en la piel, del cual tenemos muchísimos centímetros y a veces se nos olvida. Es decir, que cuando nosotros trabajamos con ese proceso de mis expectativas, tendré que plantearme cuáles son mis expectativas y cuál pueden llegar a ser las expectativas de los otros, de los ellos. Sobre todo porque a lo mejor van a tener otro tipo de placer, o incluso si yo, por ejemplo, estoy en esa curiosidad y estoy con un chico, con una chica, ya independientemente me gusten los chicos o me gusten las chicas, una de las cosas que puedo conseguir darme cuenta es que si de repente yo beso a una persona y a esa persona le gustó, pues a lo mejor si empiezo con otra persona, pues el tipo de beso que va a conseguir recibir va a ser totalmente distinto a lo que va a poder recibir otra persona en otro momento y en otra circunstancia. Y eso va a ser sumamente variopinto y vamos a tener que plantearnos esa diferenciación. Y sobre todo uno de los grandes errores que yo creo que llegamos a poder tener con los adolescentes es que a veces están un poquito despistados, porque en esa situación de control creen que ya lo saben todo y entonces simplemente unas nociones de algo que creen o que han escuchado o que ni siquiera han llegado a conseguir cerciorarse, conseguir corroborar, lo que va a provocar es que nosotros podamos estar en este tipo de plataforma, que nos despistemos y entonces creamos que ya lo sabemos todo y que a lo mejor hemos oído, pues que a lo mejor una chica consigue tener orgasmo a través de la penetración y entonces no escucho absolutamente nada más, de manera que voy a correr el riesgo en el que en ese tipo de primeras relaciones sexuales lo que voy a pretender es hacer una penetración de forma más directa y no voy a poder conseguir hablar de otra manera, de forma distinta, ¿vale? Entonces, esa parte en la que si yo estoy despistado y me dejo llevar un poco por lo que los otros dicen, ese tren va a ser un poco el asunto de mis iguales, ¿no? Y mis iguales es que si ellos empiezan a tener relaciones sexuales cuando tienen 14, 15, 16, 17 años, voy a tener el mismo tipo de relación. Pero claro, lo que antes podía empezar cuando teníamos ya un proceso de adultez o teníamos las cosas más claras, cuando se tenía entre 18 y 22 años, ahora esa edad de expectativa se ha bajado mucho, empiezan a jugar, a querer ser adultos de una forma muy temprana y estamos viendo que las relaciones sexuales en los adolescentes están iniciándose anteriormente. Eso no significa que todos los chicos vayan a tener relaciones sexuales en ese primer momento, con 11, 12, 13 años, pero sí que es verdad que si estoy en un grupo de iguales y de repente alguien dice, bueno, pues que yo he tenido relaciones sexuales y tú espero que también las hayas tenido, seguro que funciona de esa manera, bueno, pues lo que va a suceder es que voy a esperar a que podamos tener ese mismo tipo de cualidades y yo voy a intentar forzar ese mismo tipo de situación, sobre todo porque no quiero dejarme descolgado, no quiero quedar que los demás tengan un juicio sobre mí y tengo tanto miedo a no poder encajar dentro de mis iguales que el miedo o el pavor a que los demás puedan reírse de mí puede precipitar que yo pueda tener relaciones sexuales previas, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo que los adolescentes están teniendo relaciones sexuales antes? Porque algo que hemos visto desde el punto de vista, desde la medicina sexual, desde la propia salud sexual, es que estos jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales de una forma anterior, incluso la vacuna del virus del papiloma humano que las chicas se estaba poniendo a los 14 años, pues hemos visto que en muchas ocasiones ya existía la infección y estábamos llegando tarde y lo que se está haciendo es adelantar ese tipo de relación, ¿vale? Y hemos dicho que cuando nosotros queremos hablar de la anatomía, si mayoritariamente las chicas tienen clítoris, y digo, tienen clítoris, algunas ya habíamos dicho que tienen pene, pero es que cuando hablamos de que los chicos tienen pene no podemos decir que las chicas tienen vagina o que las chicas tienen vulva, no, las chicas tienen clítoris y vamos a ver que es el único órgano que se dedica al placer, no tiene otro tipo de función. No podemos conseguir plantearnos a qué se debe, a qué no se debe. No es que vayamos a conseguir con eso pues quedarnos mejor embarazadas, sino que vamos a ser únicamente y exclusivamente desde el punto de vista del placer y tenemos que conseguir conocerlo. Es probable que hayas visto alguna vez un clítoris, entonces te voy a dejar unos segundos para que puedas conseguir ver y darte cuenta si esto que estás viendo directamente en la pantalla es lo mismo que tú has percibido con anterioridad. Bueno, eso me ha permitido poder conseguir no solo dar los tiempos, sino conseguir beber agua con vosotros para que no se me seque la voz. Fijaros, si vosotros veis no me digáis que no es muy parecido a lo que es un pene, que vamos a verlo después.
Nosotros lo único que estaríamos viendo, si nosotros cogemos la anatomía de una chica, es esa parte del capuchón, que es como la piel, el prepucio, que está cubriendo ese glande, que es el glande del clítoris, y el clítoris tiene pues un glande, tiene un tallo, que es común, y luego tiene una subdivisión, que son los cuerpos cavernosos, que son la parte de las raíces, ¿vale? Lo que nosotros veríamos sería en ese tipo de aspecto. Un clítoris viene a tener un tamaño más o menos entre unos 8 y 12 centímetros en reposo, porque eso que es cuerpo cavernoso es lo que se va a provocar el llenado de sangre. Es decir, este clítoris va a poder entrar en erección exactamente igual que puede conseguir entrar en erección el pene de un chico. Lo único que cuando nosotros vemos de una forma externa, lo único que se ve es un poco la erección por un crecimiento de ese llenado de sangre a nivel del glande, y entonces podemos notar que un clítoris, la parte externa, pues si tiene como 1 centímetro, centímetro y medio, pues puede conseguir llegar a crecer pues hasta 2 centímetros, 3 centímetros. Pero sí que vamos a ver, incluso si nos fijásemos, el cambio de coloración, que va a ser un poquito más morada debido a la sangre del contenido venoso que se va a poder llenar en el clítoris igual que el de un pene, y vamos a poder tener una cierta dureza. De hecho, es más, si nosotros hacemos un movimiento en ese clítoris de una forma brusca de un lado para otro, lo que va a poder provocar es un proceso de dolor. Cuando nosotros lo que vemos, realmente lo que estamos viendo es esto, y quiero que os dais cuenta la diferencia de esta imagen y de esta imagen. Y aunque se ve un poquito borrosa lo que es la parte de la imagen, permitidme que os explique un poquito qué es lo que estamos viendo. En la parte de arriba, tú lo que estás viendo es el monte de Venus, el pubis, que es donde aparece un poco la parte del vello, donde va consiguiendo crecer, ¿vale? Si nosotros bajamos un poquito hacia afuera, los labios mayores son los que tenemos de una forma externa, que en esta imagen podría no estar. Esto sería una vulva como muy en proceso infantil de inicio del desarrollo, porque los labios mayores pueden ser los que lleven pelo en el caso en que no haya provocado ningún tipo de depilación, y es algo que nosotros tenemos que tener cuidado en el caso en que tengamos una vulva, tanto mayoritariamente en chicas, porque ese pelo lo que está provocando es una parte de protección, y una de las cosas que se está viendo es que cada vez tenemos más infecciones de transmisión genital, sobre todo porque ese pelo provoca una cierta cobertura. Entonces tenemos los labios mayores, y si abrimos un poquito más estamos viendo los labios menores. Por encima estamos viendo el capuchón clitoriano, ¿vale? Que es justamente lo que se encuentra debajo del mento del pubis, del monte de Venus. Y entonces luego tenemos 3 orificios. Tenemos el orificio de la uretra, tenemos el orificio de la vagina, y un poquito más abajo tenemos el orificio del ano. Vais a ver que la vagina no es que se vea a simple vista como si fuera un orificio, sino que nosotros tenemos que conseguir hacer una palpación y hacer una entrada para poder conseguir hacer esa distinción. Entonces nosotros lo que estamos viendo es un poco más el capuchón clitoriano, aunque nosotros, si quisiéramos ver cómo se funciona ese clítoris, tendría que ser de esta manera. Y es importante a la hora de saberlo, porque cuando se consigue una excitación para poder evitar situaciones como puede ser un dolor en la penetración, que es lo que se llama una dispareunia, o una imposibilidad a la hora de conseguir hacer ese tipo de penetraciones que puede llevar a darse un vaginismo, que es la contracción involuntaria de la musculatura de la vagina, que lo que hace es que nosotros consigamos tener ese tipo de impedimento. Nosotros podemos tener ese tipo de 2 opciones. Entonces necesitamos saber que para que esa vagina se lubrique, sea muchísimo más elástica y permite ese tipo de proceso de penetración, vamos a tener que conseguir llegar a una excitación y a poder provocar un llenado en esos cuerpos cavernosos del clítoris para que consiga ir pues disfrutando, ¿vale? Este es un poco el proceso de los genitales, que son más internos. Entonces hay una parte que es la parte de la vagina, que es una parte en la que nosotros estamos viendo hacia abajo. De hecho, la vagina viene a tener entre 4 y 6 centímetros, que esta puede conseguir ser más o menos elástica cuando nosotros conseguimos estar excitadas, que es lo que va a permitir que consigamos adaptarnos tanto a nivel de la entrada de un dedo, o a nivel de que se pueda conseguir adaptar para el tamaño de un tampas. Entonces estamos consiguiendo llegar hasta el fondo, hasta casi llegar a tocar el orificio del cuello cervical o el cuello uterino, pero esto también se puede conseguir tener una elasticidad hasta unos 12-18 centímetros, ¿vale? Tenemos la parte de la vagina, tenemos la parte del cuerpo del útero, en el que nosotros tenemos pues la parte de la musculatura, pero tenemos también una capa que es lo que nosotros podemos conseguir descamar, que veremos más adelante en la parte de la fisiología, cómo va funcionando esto con el tema de los anticonceptivos. Tenemos las trompas de falopio y tenemos los ovarios, de donde van a salir los ovocitos,
que a veces se llaman óvulos, pero están mal llamados hasta que no se produce un determinado cambio, son ese tipo de procesos de ovocitos. Y estos serían un poco como nosotros veríamos los genitales de un chico, pero antes de que me dejes ver este tipo de imagen, que sería en un corte en el que estamos viéndolo de una forma continuidad, permíteme que te pueda conseguir mostrar algo que es más visual para nosotros, y es la anatomía de un pene. Cuando nosotros vemos esta anatomía del pene, esto sería un pene en proceso de erección. De hecho, habitualmente los chicos y los adolescentes suelen tener el pene en reposo, y cuando se provoca este tipo de crecimiento suele ser un poquito más con la edad, es decir, que nosotros conseguimos tener una erección, aunque tengamos erecciones con 5 o 6 años, la anatomía del crecimiento, es decir, en el que nosotros podemos valorar un pene adulto, va a ser cuando estos chicos se desarrollen, y estamos valorando que ese tipo de desarrollo puede darse pues entre los chicos entre los 12 y los 15 años, aunque habrá algún chico que consiga desarrollarse un poquito más tardío. Si nosotros vemos la imagen de ese pene, lo que nosotros estamos viendo es la parte del orificio, que es por donde nosotros, el meato uretral, que es por donde va a salir la orina, y también la parte del semen, el glande, que es lo que ellos es la parte que es más suave, que pueden conseguir denominar capullo, como ellos consiguen decir, pero el nombre apropiado es el proceso de glande. Tenemos luego una corona, que es la parte donde se va subdividiendo, y la parte que se divide un poco entre lo que es el glande y el cuerpo del pene, que es lo que llamamos el surco palano prepucial, y es lo que nosotros consigue cuando se retira ese prepucio, que es la piel que está cubriendo la zona del glande cuando está en reposo, sin ningún tipo de grado de excitación o en erección. Lo que vamos a tener que echar bien para atrás y hacer una limpieza, porque ahí es donde se suele quedar una sustancia que suele ser un poquito más pegajosa, que se llama esmegma. Esmegma sin H y con G, esmegma. Y es una mezcla de residuos que tenemos entre sudor, orina y a veces pues parte de restos de semen. Y es importante que los chicos lo echen hacia atrás, porque si no se retira, pues es lo que puede facilitar que con restos y con secreciones de forma acumulativa pudieran conllevar a generar un cáncer de pene, ¿vale? Luego tenemos la parte del cuerpo del pene, que vamos a ver que está subdividido en el cuerpo, dos cuerpos cavernosos, que como veréis en el dibujo de al lado, pues tenemos la vena dorsal del pene, que la estamos viendo, que es la que cuando antes se provocaba pues una parte de inyección, pues porque se metían heroína, pues en la parte donde se estaban pinchando, porque permitían que la parte de ese colocón fuera de una forma muchísimo más duradera, ¿vale? Entonces tenemos la vena dorsal superficial, la vena dorsal del pene, que es la que nosotros estamos viendo, suele tener una rugosidad. Luego tenemos la vena dorsal profunda, pero esa ya no la estamos palpando, y tenemos a los lados, que son los cuerpos cavernosos, que van formados por arterias, que es lo que se llena de sangre y es lo que permite esa dureza directamente en el pene. Y luego tenemos una parte que es el cuerpo esponjoso, que dentro de ello va la uretra, que está protegida. Cuerpo esponjoso tenemos por dentro, por donde va la uretra, y el glande en sí también tiene cuerpo esponjoso. Volvamos a la diapositiva anterior. Si nosotros vemos este corte, es como que nosotros nos han cortado justamente, es un corte sagital en el que nosotros nos han subdividido por la mitad. Es como si nos hubieran partido por la nariz y nos hubieran hecho como una doble capa, ¿vale? Entonces nosotros vemos perfectamente dónde está el ano, que es el orificio. Los chicos solo tienen dos orificios, la parte de la uretra y la parte del ano. Tenemos la parte de ese ano comunicado con la parte del recto. Luego tenemos la piel, que a nivel testicular se llama escroto. En esta parte del escroto, bueno, pues tenemos lo que es el testículo con la parte del epidídimo, que es la zona que está por encima de la superior de la cabeza a nivel testicular, que es donde se producen los espermatozoides, que en ese momento todavía no tienen capacitación suficiente y se llaman espermátides. Pasa a nivel del conducto deferente, que luego este se cruza de forma distinta y termina hundirse en la parte de la zona de la uretra. Tenemos la vejiga, que es donde los chicos se acumulan a través de los dos uréteres que vienen procedentes de los riñones, el pis, que luego atraviesa a través de la uretra, que la uretra consigue atravesar a nivel prostático. De hecho, os parecerá una situación, pero por ejemplo en la zona de los adultos, que no tiene muy directo, pero bueno, desde un punto de vista de anatomía, para que nosotros sepamos cómo va haciendo ese crecimiento con adultos, la próstata, como veréis, es más o menos el tamaño de una nuez. Podemos conseguir llegar a palparla a través del ano, de hecho de manera que si meten un dedo conseguimos estar palpando un poco cuál es el relieve un poco de esa rugosidad de la próstata, y es algo que los chicos
puede provocar una excitación máxima, que es lo que llaman el punto M, y que ese chico pueda conseguir llegar a tener un eyaculado sin tener que tener un proceso de erección. ¿Vale? Tenemos luego la parte del pene, que estaríamos viendo la parte del glande, que es lo que hemos dicho que tenía la parte de arriba y por donde va la uretra. Veis que tiene un color totalmente distinto. Es el cuerpo esponjoso, y lo que tiene lateral serían los cuerpos cavernosos.